persona que no haya saludado esta noche. Cuando nosotros hablamos de Apocalipsis, nosotros podemos entender perfectamente que sí, es totalmente caos, es destrucción, es el fin de todas las cosas. Pero quiero, antes de leer un pasaje que Dios me mostraba ahora rato estudiando, quiero que usted mire por favor Juan capítulo 3 versículo número 16. Juan capítulo 3 versículo 16. Y quiero que usted mire a partir de ese versículo 16 lo que el Evangelio de Juan describe. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios y Padre, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús de Nazaret, que la palabra que tú hoy, Señor, nos das, es la palabra, mi Señor bendito, que fue enviada por la boca del Padre y manifestada a través de tu Hijo por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y nosotros te pedimos, mi Señor, que de la misma manera, mi Señor, nosotros al recibir la palabra podamos creer verdaderamente, Señor, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, creer en tu nombre, mi Señor, y saber que en tu nombre está la salvación y la vida eterna, mi Señor. Por lo tanto, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, mi Señor, nos ayudes a testificar, Dios de los cielos, nos ayudes, mi Señor, a orar, a caminar conforme tu voluntad. Tú nos enviaste la palabra en este mundo de oscuridad, en este mundo de tinieblas, mi Señor, pero nos diste la oportunidad de recibir la luz en medio de las tinieblas, mi Señor. Por lo tanto, ¿cómo no agradecerte, Señor? Si la única manera que nosotros podemos reconocer que eres el Dios verdadero, Señor, fue por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Allí, Señor, lo diste todo por nosotros, Señor. Entonces nosotros hoy creemos, Señor, en ese nombre para no ser condenados, mi Señor. Y la condenación para aquellos que no creen en ti, mi Señor. Por lo tanto, Padre, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que toques nuestro espíritu, Señor bendito, que podamos recibir estas enseñanzas, Señor, por el Espíritu, Señor. Guárdanos de la condenación, guárdanos de los juzgamientos, guárdanos, mi Señor bendito, de tener los conceptos o los pensamientos de dioses o de este mundo, Señor, sino que nuestro pensamiento esté sometido a la voluntad tuya, mi Señor Jesús. Oramos en el precioso nombre de Jesús y gracias te damos, Señor. Amén y amén. ¿Por qué hago la introducción con Juan capítulo 3? Porque cuando nosotros hablamos de Apocalipsis,
hablamos de ese caos, hablamos de fin, hablamos de condenación. Y eso es lo que ocurre. Terminábamos hace 8 días hablando de algo. Para todos los hijos de Dios, el libro de Apocalipsis nos enseña a vivir para que nosotros podamos entender perfectamente que mientras nosotros nos mantengamos fieles al nombre de Jesús, nosotros vamos a entender perfectamente que lo que va a suceder en el libro de Apocalipsis no va a suceder para nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que tener muy claro nosotros. Ahora, no es porque haya confesado a Jesús, no es porque lea la Biblia, no es porque usted se congregue. Olvídese esa parte y bajémonos de esos conceptos teológicos y doctrinales que hoy día nos han sembrado a nosotros. ¿Usted cree que porque es buena gente? ¿Usted cree que porque lee la Biblia? ¿Usted cree que porque se congrega con eso es suficiente? No, iglesia. Dice que el que crea va a actuar. Entonces, habíamos hablado y hablamos la vez pasada, el libro de Apocalipsis, para ver esa parte, el libro, cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, únicamente me está estimulando. Oiga con eso, cuando usted y yo leemos el libro de Apocalipsis y estudiamos el libro de Apocalipsis, y no solamente el libro de Apocalipsis, nada más con ver Juan capítulo número 3, está diciendo que aquellos que no han creído en él, ¿qué? Son condenados. ¿Condenados a qué? A lo que va a suceder. ¿Condenados a qué? A estar separados de Dios. ¿Condenados a qué? A hacer lo que Juan 8:44 dice, ser hijos del diablo y vivir eternamente con él. Acuérdate que va a haber eternidad también en el reino de los infiernos. Pero la advertencia está dada y él está diciendo claramente aquí. Ahora, no todo mundo va a creer en el Señor Jesús. Ahora, creer no es confesarlo, creer es actuar en él, con el nombre de él. Una cosa es creer en el Señor Jesús y otra cosa es creerle al Señor Jesús. Aquel que le cree al Señor Jesús, pues hace la obra, cumple el mandamiento que él dejó hecho en Mateo 28. Haga los discípulos, porque de lo contrario usted y yo seríamos unos fariseos aparentando una falsa religiosidad, pero sin hacer discípulos. Mire, el que no haga discípulos ya es condenado. Ok, ¿por qué? Porque no ha creído. ¿Cómo así? Solamente cuando cree puede manifestar también. Por eso cuando nosotros hablamos allá, 2 Corintios capítulo 5 versículo número 17 en adelante, dice que nosotros somos embajadores de él, como si él rogara por nosotros para que nosotros hiciéramos la misión. Filipenses capítulo 2 está diciendo perfectamente que tengamos la misma, que hagamos el mismo sentir que tuvo Cristo al rebajarse, al tomar la forma de siervo, semejante a los hombres, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, no escatimó, no le importó, sino que él, ¿qué hizo? Se rebajó. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para no hacer la misma obra que él mismo hizo? Porque eso fue lo que nos encomendó a nosotros. ¿Para qué? Mire conmigo Isaías capítulo número 13, por favor. Porque el libro de Apocalipsis nos está mostrando la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesús va a venir por segunda vez. Pero los que no estén tomados de su mano, no estén tomados en el conocimiento de él, por eso veíamos que desde el capítulo número 4 en adelante está hablando de los juicios. Y al hablar de los juicios, veíamos esa parte. Vamos a ver acerca de los juicios de las 7 trompetas, vamos a ver los juicios de la ira de Dios, porque la ira de Dios, por eso dice la Escritura, que él es grande en misericordia, pero su ira está ¿qué? Que Dios nos ayude, que Dios le ayude a usted a entender la palabra. No lo que hablan los hombres, no, porque se manifiestan los hombres hablando bobadas. No, lo que dice la Escritura. ¿Qué está diciendo la Escritura? Dice que para el incrédulo, oiga con eso, dice la Escritura, para el que no cree en el Señor Jesucristo, nada más esto es una advertencia terrible de condenación. Condenación para todo aquel que rechaza al Salvador. Ahora, yo le decía, nos incita, nos motiva ¿para qué? Para que usted y yo dejemos de dormir y dejemos de estar haciendo las bobadas que el mundo ofrece, cosas que Dios no nos ha mandado a hacer,
y que sí deberíamos estar cumpliendo con lo que debíamos hacer. Vaya, predique de Jesucristo. El tiempo está muy corto. Isaías 11, versículo número, Isaías 11, 13, perdóname, 13, versículo número 9. Versículo 9, iglesia, por favor lea conmigo. Dice: he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella. ¿A quién? ¿Cuáles son los pecadores? ¿Cuáles son los pecadores, iglesia? Juan capítulo 16 dice: pecado por cuanto no creen en él. Eso dice, ¿no? Ah, bueno, pero yo ya creo. ¿Pero qué está haciendo? Usted cree, pero ¿qué está haciendo? Como los fariseos, juzgando todo, criticando todo, o haciendo la obra de Dios. Entonces mira lo que sigue diciendo acá. Habla ya de pecadores. ¿Qué va a venir sobre ellos? Dice que la ira de Dios, el día de indignación, el día de ardor. Versículo 10, ¿qué dice? Lea conmigo, por favor. Por los cuales las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez. Ay, me uno a esta palabra. Espectacular. Porque ¿sabe qué? La soberbia hoy se levanta. La soberbia está por encima de cualquier situación. Pero aquí dice, por eso nosotros, mire, que digan lo que digan, que hablen lo que hablen, que hagan lo que hagan. Alguien me preguntaba estos días: pero pastor, ¿y ellos qué? Déjelos. Léase Pedro, léase la carta de Judas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a suceder con ellos? Míralo, aquí está claro. Yo le pregunto a usted esta noche: ¿cómo está su corazón delante de Dios? ¿Cómo está? Usted y yo tenemos que rendirle cuentas a Dios. Y el día de la ira del Señor, ese día se verá, ese día veremos, ese día. Acuérdate de la predicación que Dios nos permitió hace como 15 días, ¿no? Por razón del nombre del Señor sufriremos persecución, nos juzgarán, nos criticarán, pero no importa, muchacho, no importa, iglesia. Haga la obra, haga la obra. Versículo número 12 dice: haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se conmoverá en su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos. Sino más, no más, en un segundo Dios mueve la tierra. No más, piensa en eso. No más en eso. No más usted piense un día cualquiera, 2 de la tarde, y todo se oscurece completamente si usted no entra. No más en eso. Cuanto más cuando veamos que se destapan los 7 sellos de la ira de Dios. ¿Y eso por qué? Por no creer en Él. Yo le dejo esta reflexión a usted para que usted mire qué está haciendo. Dice que conoce de Dios, dice que a la iglesia tal vez, ¿por qué? Porque quiere su sanidad, porque quiere que Dios le provea, porque quiere que Dios le supla una necesidad, ¿o por qué? O porque usted quiere mantenerse en la salvación y la vida eterna. Yo les decía, y cada miércoles le digo a usted, no reciba esto, o dice uno: voy a estudiar. Cuando estudiamos Padre Nuestro, y todo es emoción, ¿no? Todo es una emoción, y el Apocalipsis usted no lo puede recibir por una emoción, mucho menos lo puede recibir ni en el corazón, ni en el pensamiento, ni por conocimiento. Usted lo recibe por el Espíritu, usted se mantiene por el Espíritu. Por emoción, ¿no? Allá afuera seguramente van a salir trabajos extras, y es más importante las cosas de este mundo. Veíamos hace 8 días también, ¿no?
Más importante las cosas de este mundo. Y dice, 1 Juan 2, 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo no tiene el amor del Padre. Entonces, por amor a Él, yo quiero conocer qué va a suceder. Esa es la advertencia que está haciendo Apocalipsis. Yo quiero ver la revelación que le dio. Entonces ya miramos esa parte. Dice, versículo número 14, dice, como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Que la gente, las personas, que los que dicen ser hijos de Dios no se quieren someter a la palabra. No al hombre, sino a lo que dice la palabra de Dios. Pero la palabra dice que sometaos a toda autoridad establecida por Dios, ¿no? No, olvídese. Ok, ahí va. Siguiente versículo dice, y cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Mira la forma como va a suceder. Y eso es real, lo que va a suceder en ese tiempo de la gran tribulación, en ese tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Dice, sus niños serán atropellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos. No sé si usted ha estado alguna vez, yo alguna vez estuve por allá en el Parque Simón Bolívar. Había un concierto y fuimos con mi esposa, nos invitaron. Mientras estábamos en el VIP, espectacular, terminó todas las cosas, pero al salir hubo una sonada terrible. ¿Usted cree que en una sonada van a tener en cuenta que la mujer está embarazada o que hay niños? Ahí no hay nada, iglesia. Cada uno defiéndase como pueda. Usted pensará ahorita, ay, eso usted dice, pastor. Ajá, yo ya lo he vivido. Cuando ellas sonadas. ¿Y sabe qué? Cada uno como pueda. ¿Cómo será este momento en el día de la ira del Señor? ¿Cómo será? ¿Cómo será entonces cuando suene la trompeta? ¿A quién le gustaría escuchar la trompeta? Es que cuando suene la trompeta, ya usted dé por hecho que se quedó. Cuando suene la trompeta, ya usted no se ponga a lamentarse, ya no. Ya acuérdese que en ese tiempo ya no va a estar ni el Espíritu Santo, no hay la palabra, ¿no? Ya no hay nada que lo convenza a usted. Él está hablando de los impíos. Mirábamos allá en el versículo número 11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Aquellos que conocieron, aquellos que ocasionalmente reciben instrucciones, enseñanzas, que tienen tiempo solamente algunos momentos, pero después se apartan, ¿no? Entonces, no, hoy no hago discípulos, no trabajo en ello, no tengo tiempo, no sirvo, pero ahí voy. Hablaba con una persona hoy hablábamos con alguien y decía, es que no tengo tiempo, mire que ahora estoy en parciales, que ahora tengo que cuidar, que ahora el perrito, que ahora no sé qué, no tengo tiempo, pero yo estoy aquí. En mi casa estoy orando. Entonces acabemos con los templos, porque Dios determinó rendirle el culto a su nombre. Esos son los impíos, ¿no? Que dicen conocer de Dios, pero dice Apocalipsis, los tibios los vomitaré de mi boca. Ahora, yo sé que usted sabe que es tibio, ¿no? Y bueno, nosotros sabemos muchas cosas. Una cosa es lo que hay aquí y otra cosa es lo que el Espíritu recibe. Es totalmente diferente. Vivir por el Espíritu que vivir por las emociones. Entonces sigue allá hablando, vamos en el número 19 y dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será que como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite, y cercano a llegar es su tiempo, sus días no se alargará.
Eso es lo que está hablando acerca de Apocalipsis. Eso es, resumiendo. Ahora démonos cuenta que aquí lo escribió Isaías y estamos hablando más o menos 450, 500 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Estaba profetizado, obviamente en concordancia te va a llevar a Mateo capítulo número 24, desde el versículo número 29, la venida del Hijo de Dios. Ahí está hablando ya en Mateo, Nuevo Testamento. Acuérdense que la Biblia es una sola, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento es uno solo. Nosotros somos neotestamentarios porque hablamos de Jesús, porque Hebreos capítulo número 9 dice que estando presente Cristo ya, el Antiguo Testamento fue nada más la sombra y era lo que iba a venir, pero ya Él vino. Entonces nosotros vivimos por el Nuevo Testamento, que es Cristo, pero el Nuevo Testamento, que es Cristo, es la misma revelación del Antiguo Testamento. Todo tiene que ver en el mismo Testamento, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces lo reafirma en el Nuevo Testamento. Vamos para Apocalipsis, mi hermano. Entonces ya hemos visto acerca de ello. Cuando nosotros, bueno, al hablar del libro de Apocalipsis, pienso, no tengo que mostrarle a usted, la verdad yo les había dicho a ustedes que son, creer exactamente, digamos, créele a alguien de Apocalipsis, que alguien me hable de Apocalipsis. Usted puede entrar a Google, mirar a ver qué dice Apocalipsis. Usted le puede preguntar a Pepito Pérez qué dice acerca de Apocalipsis. Usted le puede preguntar a Margarita qué dice de Apocalipsis, y cada uno va a tener una versión, ¿sí o no? Eso no es así. Mi pastor dijo, pues déjeme decirle, su pastor es un vil mentiroso, como lo soy yo. Porque la única verdad es la palabra. Entonces, como le digo, no hay otro libro más perfecto. Todos los libros son perfectos de la palabra, pero no hay otro libro más perfecto que hable de sí mismo, de lo que se escribió de sí mismo. ¿Ve? El único libro perfecto que habla y tiene respuesta de sí mismo es el libro de Apocalipsis, a diferencia de otros libros de la palabra de Dios. Entonces, por eso el mismo libro nos tiene que dar la respuesta a nosotros. Usted no me puede decir a mí, es que mi pastor dijo, o es que a mí me enseñaron esto así. Pues déjeme decirle, si eso fue lo que le enseñaron, pues está en un error catastrófico, porque yo quién soy o qué es cualquier hombre para hablar lo que quiera. Cualquier palabra que no esté dentro de la Escritura es basura, no es la verdad. La única verdad es que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. La única verdad es la palabra que está escrita. Por eso usted mira ya en el versículo número 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces nosotros, si quieren, mira conmigo ahí al final, Apocalipsis capítulo número 22, versículo 16. Para que no se pierda, Apocalipsis 22 es el último libro, es la última hoja. No busquen el índice, por favor. Apocalipsis capítulo 22, versículo número 16, ¿qué dice? Yo he enviado mi ángel para daros testimonio de las cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen que ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él que las plagas que están escritas en este. Si ve que yo no puedo inventar nada, si ve que usted no puede inventar absolutamente nada, si ve que nadie está destinado para inventar lo que le quiera venir en gana, si no está escrito. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar. Entonces, mira lo que sigue, a lo que sigue diciendo yo. Si alguno quitare las plagas, las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice que ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Ahora, ¿cuál es la gracia, no? La gracia es lo que Él nos determinó a nosotros, la salvación esté con nosotros. Entonces, nada más las voy a mencionar porque pues ponerme a hablar acerca de eso, pues usted dirá, a mí qué me interesa, ¿no? A fin de cuentas, existen
existen muchísimas escuelas acerca de hablar de Apocalipsis, ¿no? O sea, cuando hablo de escuelas es escuelas que interpretan la Biblia, pero la mejor interpretación que hoy día nosotros tenemos es una que se llama la escuela del premilenianismo. Es la única escuela que nosotros, ¿por qué nosotros nos sometemos a ello? Más o menos porque está hablando acerca de 5 cosas. Número 1, habla acerca del rapto de la iglesia. Eso es una realidad. O sea, eso va a suceder. Si usted quiere mirar conmigo, 1 Tesalonicenses capítulo número 4. Versículo número 13. Vuelvo y les digo, ¿no? Yo tengo que echarle vainas a usted, tengo que hablarle duro para que usted entienda. Le felicito a los que están anotando. O no. Ustedes como yo somos brutos. ¿Sí? El que anota es porque yo anoto, ¿no? Entonces yo soy muy bruto. ¿Sí? Porque el que no anota tiene un muy increíble, Dios santo, o sea, ¿cómo puede aprender, no? ¿Cómo puede estudiar? ¿Cómo puede, cuando lea la Biblia, poder tener entendimiento si verdaderamente lo que se está predicando es verdad? Pues déjeme decirle, usted no puede creer todo lo que yo le estoy diciendo. Usted no puede, usted tiene que mirar. Es que ni siquiera sirve lo de la pantalla, ¿sabía eso? Usted tiene que mirar su Biblia. Usted tiene que mirar si es verdad. Dice, a los de Berea dice que todos los días se escudriñaban las escrituras para ver si eso era verdad lo que se predicaba, ¿no? Porque es que uno ya dice, bueno, toman la palabra y hablan lo que quiera. Pero no, aquí está diciendo perfectamente, usted tiene que mirar la escritura, usted tiene que analizar, usted tiene que mirar y analizar, ¿no? Y mañana usted, pastor, pero usted dijo esto, ¿por qué habló acerca de esto, no? Y ahí sí, venga, que porque la Biblia dice esto. Entonces, número 1 que vamos a ver acerca de la escuela, acerca de la afirmación y que nos ayuda a entender muchísimas cosas, es número 1, el rapto, el arrebatamiento literal. Apocalipsis, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo número 13, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, los de Tesalónica estaban supremamente preocupados porque ellos no sabían qué iba a pasar después de la muerte. Eso era lo que estaba sucediendo. Ahora, venido a Cristo, o mejor, antes de que usted estuviera en Cristo, ¿usted se preocupaba por la muerte? ¿Sí o no? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Yo sí. Yo no me hallaba tieso, derecho. Bueno, y sin mirar para el techo, porque pues en esa ya estoy muerto, ya que voy a mirar para el techo. Pero me daba pánico. Ahora, estando en Cristo, ¿cuántos quieren morir? Ay, no, le duele algo y vaya al médico. ¿Por qué? Porque no se quiere morir, ¿sí o no? Pero Pablo lo dijo de otra manera, según la escritura dice: para mí el vivir, si yo no estoy en Cristo, y dice, y el morir es ¿qué? Ganancia. Ahora, ¿cuántos quieren morir? No, porque mío, no, yo no he completado las cosas. Mire, ¿sabe qué? Yo sí quisiera. Créame que sí, yo sí quisiera. Pero por aquello que necesito ganar más, yo le digo cada día: Señor, úsame más, Señor. Úsame, Dios, más. No lo que yo llegue a entender, no, más las personas que lleguen a entender lo que la Biblia dice. Por eso le digo a usted: nunca predique lo que usted quiera predicar, predique con la palabra, enseñe con la palabra. Sí, se van a mofar, sí, se van a levantar, sí, usted va a crear enemigos, sí, por razón de la palabra. Santo es el nombre de Jesús. Mira lo que sigue diciendo allá. Entonces ellos habían perdido, no sabían lo que iba a suceder, no entendían, no tenían claro la venida del Señor Jesucristo. Versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Espectacular, ¿no? Entonces, yo creo que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino, dio su vida en la cruz del Calvario, resucitó entre los muertos, está sentado a la diestra del Dios Padre, gobierna sobre todo principado y sobre toda potestad. Yo creo en esa verdad.
Y como yo creo en esa verdad, déjeme decirle algo, yo también resucitaré juntamente con Cristo. Y esos muchos, y muchos de los que, porque la preocupación de ellos era por sus familiares, ¿no? Ahora yo le voy a preguntar en este momento, ¿y su abuela qué? Si ya se murió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con aquellos que ya murieron sin Cristo Jesús? ¿Y qué pasa con aquellos que no han creído en Cristo Jesús pero todavía están vivos? Nos preocupamos más por las cosas de este mundo. Ay, Dios mío, mire que es que no le ha salido, mire que no ha hecho. Preocúpese que tenga la vida eterna, lo demás ya olvídese. Entonces ahí le está diciendo aquí, por lo cual les decimos, versículo número 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Jesús viene, iglesia. Jesús viene. Y por eso nos preparamos nosotros, porque Él viene. Versículo siguiente, por favor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. O sea, ¿hay resurrección o no hay resurrección? Y esa es nuestra seguridad que tenemos, ¿sí o no? Versículo número 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, ¿qué dice allá? Alentados los unos a los otros, ¿con qué? Con estas palabras. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que enseñar? ¿Qué es lo que yo tengo que predicar? Cristo viene, y si no estamos preparados nosotros a la venida del Señor Jesucristo, pues se van a quedar. Y dice que nosotros, aquí está diciendo perfectamente, ¿cómo será? Pablo les escribe a los de Tesalónica y le dice, si ustedes todavía, cuando él les escribe, dice, y si hemos quedado aquí, seremos ¿qué? Arrebatados. O sea, quiere decir que este cuerpo que es corruptible será convertido en un cuerpo incorruptible. Seremos transformados en las nubes, dice la Escritura. Entonces, ya sabemos nosotros qué va a suceder después de que nosotros vamos a morir, después de que nosotros morimos, después de que el espíritu se desprende de este cuerpo. Esa es la muerte, ¿no? La muerte es el desprendimiento del espíritu. Ahora es que nosotros sin la sangre de Cristo estábamos muertos espiritualmente. Ahora el espíritu tiene la vida. ¿Para qué tiene la vida el espíritu? Pues para servirle a Dios. Después de que el cuerpo desiste, es decir, está la muerte, porque muerte no es desaparecer, ¿no? Muerte es una transformación. Ahora mi espíritu no es que se transforme, sino el espíritu se presenta a aquel a quien le pertenece. ¿A quién le pertenece? Al creador de los espíritus. ¿Quién es el creador de los espíritus? Dios, nuestro Padre, que nos dio la vida. Entonces lo mantenemos, nos fortalecemos, nos sostenemos. ¿Por qué? Por la palabra. Porque Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son las que producen ¿qué? La vida. La única manera en que usted se mantiene en la vida de fe, se mantiene vivo por el espíritu, es a través de la palabra de Dios. No hay otra forma. Ahora, es creerle a la palabra de Dios, ¿no? Es vivir la palabra de Dios. Porque usted puede tener tanta palabra, pero ¿sabe qué? Le voy a decir una palabra que le dijeron a Pablo. ¿Sabe qué? Ay, Pablo, la letra te mata. Tanto sabe que te estás volviendo loco. Entonces es mejor, ¿sabe qué? Haga la obra. Haga la obra. Haga la obra. Y haga la obra calladamente, ¿no? Haga la obra calladamente. Solamente que lo reconozca Dios, ¿no? Solamente Él. Sí, no más, haga la obra de esa manera, ¿no? Haga la obra, que sea el Dios de los cielos que le reconozca lo que usted está haciendo, ¿no? No por otras razones, no queriéndose mostrar, porque eso es lo que le gusta al hombre, mostrarse siempre. Mire lo que hago, mire lo que hice, ¿no? Busque siempre que sea la gloria para el Padre.
que Él sea el que reciba la gloria. Juan capítulo 15, versículo 7 dice, y en esto es glorificado mi Padre. Mire, no busque que sea usted glorificado, ¿no? Al contrario, que usted sea odiado por la palabra. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Que usted sea menospreciado por eso. Entonces, número uno, sí va a haber el arrebatamiento, sí va a haber literalmente, pero también va a suceder algo, la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Es la adversidad, la aflicción, la angustia, la calamidad, el dolor, el padecimiento y el sufrimiento de aquellos impíos, de aquellos pecadores, de aquellos que no creyeron en el Señor Jesucristo. Mire conmigo Mateo capítulo número 24, como le decía, versículo número 21. Eso es lo que está hablando la escuela del premilenianismo. Eso es lo que me está hablando a mí acerca de eso. Mateo capítulo número 24, versículo número 29. Oiga, realmente el cumplimiento de la escritura está día a día, ¿no? Dice que razón de los escogidos, en los tiempos serán muy cortos, ¿no? Y bueno, ahí vamos viendo esa parte. Versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, mira lo que hablaba Isaías 11:13, dice, el sol se oscurecerá y la luna donará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En el Nuevo Testamento habla del Hijo del Hombre, ¿sí? Como también habla del Hijo de Dios. Hijo de hombre, María, José. Hijo de Dios, Dios y Padre, ¿no? Dios el Padre como el Dios mismo que sale de sí mismo, ¿no? Juan capítulo 1, versículo número 18. Entonces, hablamos de la gran tribulación. ¿Quiénes son los que se quedan en la gran tribulación? Usted ya sabe, aquellos que un día recibieron la palabra, no creyeron en la palabra, algunos que por una razón se apartaron de la palabra, algunos que recibieron la palabra, pero no cumplieron con el propósito de la palabra. Esos es los que se quedan en la gran tribulación. Todo eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Número 3, la segunda venida literal de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle, Jesús viene nuevamente. Hay un pasaje que buscando la venida del Señor Jesucristo, Hechos capítulo número 1. Acordémonos que Hechos en el libro de Hechos de los Apóstoles, ya vemos ahí la gran manifestación de lo que el mismo Señor dejó. Dice, velamos del versículo número 6, 1:6, amén. Hechos 1:6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces lo que les está diciendo aquí, mire, yo me voy a ir, pero ya les está entregando, les está otorgando ¿a quién? A los discípulos, les está entregando a la iglesia el poder. Dice, yo les daré poder, el Espíritu Santo, para que sean testigos, ¿no? Para que prediquen. Acuérdense que usted y yo somos testigos del Señor Jesucristo. Testigos, ¿por qué? Porque nosotros vemos, sabemos y entendemos el plan de salvación a través del Señor Jesucristo, y es lo que nosotros tenemos que manifestar a los que no han creído en Él. Versículo siguiente dice, y habiendo dicho estas cosas, y si se da cuenta, o sea, a mí esa forma, digámoslo así, esa imagen, a mí me causa mucho, o sea, no sé, como nostalgia, no sé cómo decirlo, ¿no? Cuando yo me pongo a mirar ahí, y quiero que usted no la inicie allá, perdóname, léelo nuevamente. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando lo vamos a ver más adelante. ¿Quién es esa nube? ¿No? Usted ya está viendo allá. Son los ángeles. Versículo 10 dice, y estando ellos con los ojos
puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, lee con eso por favor, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Jesús viene, pues. Jesús vuelve. ¿Y va a volver por quién? Por su iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál iglesia? La que ha creído en su palabra. Oiga, la que creyó. Ahora, acuérdese que nosotros, cada uno de nosotros, somos parte de la iglesia. Oiga con eso. Sí, oiga, porque dice Pablo que dentro de la iglesia hay instrumentos de oro, hay instrumentos de ¿qué? De plata, hay instrumentos de madera, hay instrumentos de barro, hay de todo. Aquí dentro del templo hay todo eso. Cada uno en su función, ¿sí o no? Cada uno. Yo quiero ser barro. Quiero mantenerme como el barro. Porque solamente como barro puede moldear. Él es el alfarero, ¿no? Él puede moldear y hacer lo que Él quiere, como quiera, porque Él es el dueño de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, cada vez que Dios tiene que moldear, no, yo puedo decir, sí, yo quiero ser barro. Una vez cantábamos aquí en la iglesia una canción que dice, yo soy el alfarero, ¿se acuerda? Cantábamos eso, ¿no, Angelcita? Esa canción. Y yo soy el alfarero, tú eres el alfarero, yo soy el barro. Y cierta persona de la iglesia un día tuvo un conflicto y entonces vino aquí llorando, pero que mire que yo me voy porque no me quieren. Le dije, ¿usted no le estaba cantando que era el barro? Entonces, ¿para qué se pone a hablar cosas? Que hay veces uno canta sin, ¿sí o no? Canta y por cantar. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios empieza a tratarlo, no queremos que Dios nos trate, ¿no? No queremos que Dios nos moldee. No queremos que Dios haga con nosotros lo que Él quiere hacer de nosotros, ¿no? Y hasta que dice que nosotros vamos a ser, ¿qué? Probados. Mire que usted se lo sabe de memoria, yo lo sé. Que usted y yo vamos a ser probados más que el oro fino. Dice que vamos a ser probados, pero cuando llega la prueba no queremos, ¿no? Lo primero que quiero es salir disparado. Porque me maltratan, porque no me quieren. ¿Sabe que no se trata de eso? Yo quiero que Él me moldee, yo quiero que Él me trate, porque yo quiero llegar hasta el final conforme a su voluntad. No a mi voluntad, ¿no? Porque no es mi pensamiento, los pensamientos de Él son más grandes que mis pensamientos. Eso está diciendo ahí. Entonces, ese Cristo que un día se fue, ese Cristo volverá. Mire, usted puede encontrar cualquier cantidad, Mateo 25, 31. Quiero que usted reafirme, porque seguramente algunos versículos, usted cuando lee la Biblia, usted va a predicar. Yo sé que usted está anotando para predicarle a sus hijos y a su familia y todas las personas que usted tenga que entenderle. Oiga, prepárese porque el Señor Jesús viene. Prepárese, y nos estamos preparando es por eso, y la iglesia se prepara por eso. Cuando el Hijo del Hombre, versículo 31, 25, 31, es que la iglesia de Jesucristo, la iglesia del Evangelio, la iglesia que habla de la Biblia no está hablando de las cosas de este mundo. La iglesia de Jesucristo está hablando del reino de los cielos. Ese es el propósito. Y nosotros nos reunimos los miércoles, y nosotros nos reunimos los sábados, y nos reunimos los domingos, y nosotros oramos cada mañana, y leemos las escrituras, y nos preparamos los días que nos preparamos. ¿Por qué? Porque queremos conocer más del reino de los cielos, y separarnos del reino natural, porque Jesús dijo, este reino no les corresponde. Nosotros somos ¿qué? Extranjeros y advenedizos. Nosotros este reino no nos corresponde, entonces no nos preocupa las cosas de este mundo. Entiéndalo, por favor. Versículo número 31, les dije. Ok, gracias. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. ¿Y qué dice allá? Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué?
porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y ¿qué hice? O sea, ¿qué fue lo que recibió él? Palabra. ¿Qué recibió? Un buen mercado. ¿Qué recibió? Ropa. ¿Qué recibió? No, iglesia, si usted no predica, ¿se acuerdan de Deuteronomios cuando dice, mire, estando en su casa, en las puertas, donde quiera, hable de Jesús, hable de Jesús? Ay, pero este viejo sí es amargado, usted sí que es resentido, a toda hora hable de Jesús. ¿No le gusta? Pero eso me ordenó la Biblia. Eso me lo ordenó el Señor Jesús. Hable de Jesús, hable de Jesús, perturbe de Jesús, hable de Jesús en toda hora, en todo momento. Eso fue lo que nos mandó Él. A eso fue. Entonces, versículo número ¿qué? Ayúdame. Gracias. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí. Todo lo que usted haga y todo lo que usted deja de hacer, lo está haciendo al Señor. Todo. ¿Se acuerda cuando Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, a los judíos en ese momento, a los cristianos mejor, a los judíos cristianos que habían creído en ese momento en el Señor? ¿Se acuerda cuando los mataba? Y cuando el Señor Jesús se encuentra con Pablo y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo él? ¿No era la iglesia? ¿No eran los cristianos? Y le dice, ¿sabe qué? Porque mire, ¿sabe qué? Ay, se meten es con el Señor Jesús. Hablan es de Jesús. Critican es de Jesús. Bueno, si está haciendo la obra, ¿no? Porque si no la está haciendo, porque usted está debiendo plata, pues ya perdió allá perdió el año, ¿no? Pague lo que debe, ¿sí o no? Pague lo que debe, sea juicioso en sus cosas y no se metan en problemas y verá, no lo van a juzgar por esa parte, ¿listo? Entonces, tocamos el libro de Apocalipsis y al abrir el libro de Apocalipsis quiero hacer una comparación, yo les hablaba a ustedes que no la quiero dejar perder, acordémonos que la Biblia es desde Génesis hasta Malaquías y desde el libro de Mateo hasta Apocalipsis, pero todo es una sola, ¿sí o no? Toda me está hablando ¿de quién? Del Señor Jesús. Eso dice Juan capítulo 2, versículo número 22, está hablando todo. Lucas 24, 27 está hablando acerca de que toda la escritura habla de Jesús. Ahora, dése cuenta, al hablar de Génesis, hice un cuadro comparativo aquí entre Génesis y Apocalipsis. Entre Génesis es así, vean. Génesis es la creación del hombre y su destrucción. Dese cuenta en Génesis capítulo 6 cómo sucedió cuando el Señor Jesucristo le dice a aquellos hombres, les dice, yo soy espíritu y ustedes son carne, por lo tanto no contenderé todo el tiempo con ustedes, no voy a contender. Y cortó los días de vida que tenía el hombre. Acuérdense que el hombre, el que más vivió en esa época fueron ¿cuántos? 969 años, que fue Matusalén. O sea, promedio de vida estaba más o menos en 1000 años. Pero ahí, ¿qué hizo él? Un momentico, entonces, ustedes son carne y yo no voy a contender con ustedes, yo no voy a pelear con ustedes, le voy a cortar los días. ¿Sabe a cuántos le cortó? A 120 días. De hecho, casi, por ahí vemos en este momento, el ser humano está destinado, desde el momento que nace, está destinado a vivir 120 años. Y el salmista en el 90:10, Salmo 90:10 dice que por allá los más robustos, ¿sí o no? Por allá los que se mantuvieron verdaderamente con la yuca y la papa realmente, y bueno, no comieron tanta mugrera, entonces esos aguantarán. Pero si es de los que no llevó una vida sana, pues por eso usted se da cuenta, dice Isaías que los jóvenes se cansan ya, ¿no? Dese cuenta que, hablando un poco ahí de bobadas, dese cuenta que un chino duerme hasta las 12 del día y se levanta cansado. ¿Sí o no es así? Y ya, ahí perdió el año. Entonces, está manifestando él acerca de cómo él le dio el propósito. Entonces, pero ahí destruye, ahí es toda la destrucción, acuérdense de los Sodoma, Gomorra y el pecado. Entonces, destrucción. Génesis, destrucción, pecado. Apocalipsis,
restauración total del hombre. ¿Se da cuenta? Que no es caos totalmente, no es caos para nosotros, o no es caos para mí. Yo no sé los que se van a quedar, ¿sí o no? Por rebeldía, soberbia, altivez, orgullo, falta de obediencia al mandamiento. Por eso hay un pasaje que usted no puede ignorar. Isaías 66:2 dice que Dios mira a aquellos que son humildes, ¿sí o no? Son pobres de espíritu, pero que ¿qué? Tiemblan a la palabra de Dios. O sea, temblar es que, uy, aquí está escrito y yo lo voy a cumplir como está, ¿no? Voy a ser obediente a lo que el mandamiento me dice y someterme como la palabra me está diciendo. Eso es temblar ante la palabra, como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, como lo hizo Pablo, como lo hizo Felipe, como lo hizo Esteban, como lo hizo Apolos, como lo hizo todos ellos del Nuevo Testamento que temblaron, como lo hizo el ángel de Jehová en el Salmo, en el 23:20 de Éxodo, ¿no? Dice, y obedeció el mandamiento todo el tiempo el ángel de Jehová. Cumplió perfectamente, como lo hizo el Hijo, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sí? Entonces, así que podamos ser obedientes a su palabra, a su mandamiento. Mire que era el Hijo de Dios, hijo de hombre, pero siempre se sometió a lo que el Padre le dijera. Siempre estuvo sometido a lo que la palabra decía. Número 2 dice, Génesis es principio, Apocalipsis fin. Génesis es creación del cielo y de la tierra, y Apocalipsis dice nuevos cielos y nueva tierra. Miren lo que es Apocalipsis, miren que no es total caos, no es total destrucción. Eso es para los que no creen en Cristo Jesús. Eso es para los que no hicieron la obra, ¿sí o no? Número 4 dice, el paraíso en Génesis, el paraíso terrenal con el árbol de vida y el río de bendición perdidos por el pecado. ¿Se acuerda que allá cuando hace los dos árboles, cuando los coloca en el huerto, también hay 3 ríos? ¿Se acuerdan ustedes que hay 3 ríos allá? ¿Sí? Ok. Bueno, y en Apocalipsis habla el paraíso de Dios con el árbol de vida y el río de agua de vida, agua viva de vida fluyendo en el trono de Dios y del Cordero. Entonces, en Apocalipsis vemos cómo la manifestación, ¿se acuerdan que colocó 2 árboles en el huerto del Edén? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Se han leído eso? Dos árboles, ¿sí? Colocó ese árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. Gracias Dios, gracias porque no permitió que tomaron del árbol de la vida. ¿Usted sabe qué hubiese pasado si hubiesen tomado el árbol de la vida? ¿Usted se imagina qué hubiese pasado? Pues imagínese que todo el proceso del Antiguo Testamento, miles de años, la venida del Señor Jesucristo, todo eso se hubiese suplantado, todo eso no hubiese ocurrido porque ellos hubiesen tomado lo que era el final, el libro del árbol de la vida. Y bueno, si usted quiere entender un poquito más de eso, pues venga a las clases los martes, ¿no? No le voy a contar porque si no, pues no tendría sentido. Número 5 dice, el primer hombre y su mujer, el primer hombre espiritual y su mujer espiritual sobre toda la creación de Dios. En Apocalipsis habla del segundo hombre y su compañera la iglesia, ya cambia ya, que gobernando sobre un mundo redimido por el Señor Jesucristo. Número 6 dice, ciudad del hombre, acuérdese allá lo que Sodoma, Gomorra, Babilonia, todo las ciudades que usted ve allá en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y en el Apocalipsis es la ciudad de Dios. En Génesis nos muestra cómo el dolor, la muerte, el sufrimiento y lágrimas entran al mundo por el pecado. Y todo el proceso es así. ¿Hasta dónde? Hasta la venida del Señor Jesucristo. Pero de igual manera, aquellos que no se han sostenido, mira lo que dice en Apocalipsis: será secada toda lágrima y ya no habrá ni muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Bueno, los 4 se van conmigo, yo también quiero irme para allá. Lo triste es que allá no nos vamos a conocer, ¿sabía eso? Digámoslo triste entre comillas, ¿no? Triste entre comillas, porque pues obviamente, porque imagínese usted en el cielo, dice que allá no habrá llanto ni dolor, no va a haber problemas, no hay dificultades. Entonces imagínese usted preocupado en el cielo, ¿y dónde estará mi hijo? Oiga, venga, y entonces colocan en los noticieros, será, por favor, estas son las características de mi hijo, esas son
O mi esposa, no, mi esposa no la veo. O no veo a mis hermanos, mi mamá no la veo. Si no la viera, ¿qué va a suceder? Va a haber dolor. Entonces allá no va a haber eso. Allá usted no va a sufrir. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Yo sí quiero ir allá. Por eso aprovecho de la mejor manera lo que Dios ha demandado aquí mientras yo pueda, ¿sí o no? Para tener esa paz y ese gozo de que también a las personas que comparten conmigo van a ir también al lado de allá, ¿no? Y mi familia va a estar allá también y los míos van a estar allá. Y espero que usted también, ¿no? Porque usted acuerda que usted es familiar mío, ¿sí sabía eso? Por la sangre de Jesucristo. ¿Sabía eso? Ok, dice el número 8, la construcción de Babel, Babilonia en Génesis, pero en Apocalipsis veremos por completo toda su destrucción. Cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén. Entonces empieza allí, ¿no? Capítulo número 1 de Apocalipsis, vamos a ir allá. Dice la revelación, versículo número 1, del versículo número 1 al versículo número 3. Lo voy a resumir así porque pues igual manera ya he hablado mucho del 1 al 3 y arrancamos, ahora sí, arranco con Apocalipsis, versículo tras versículo. Eso se llama hacer una exegesis, versículo por versículo. Vamos a ver muchas cosas, vamos a ver acerca de los colores. Voy a definirle, Leito era el que me preguntaba, pastor, ¿iba a hablar de iglesia por iglesia? Sí. Voy a hablar de cada una de las iglesias. Acuérdate que hablar de todas las iglesias es hablar de un salpicón, ¿no? Todas las iglesias de hoy en día, porque la palabra de Dios, la profecía fue dada para ayer, para hoy y para mañana, ¿cierto? Entonces lo que le sucedía a una de las iglesias, vuelvo y retomo eso para los que no han escuchado esto. Acordémonos que en ese entonces no existía la Biblia, no existía la palabra como la tenemos hoy en día. Entonces, como ellos tenían que leer esa carta, porque dice que fuera revelada a las iglesias, porque esta carta fue revelada a las iglesias, son 7 iglesias. Entonces ellos que tenían que en cada culto leer las 7 cartas, y esa carta era para una sola iglesia. O sea, quería decir que todas las iglesias se enteraban lo que estaba sucediendo en las otras iglesias. Imagínense aquí pararse uno con un pergamino y mire lo que pasa en la iglesia de Esmirna, mire lo que está pasando en la iglesia de la Odisea, mire lo que está pasando en la iglesia de Tiatira, mire lo que pasa en la iglesia de Filadelfia, ¿sí o no? Todos se enteraban. ¿Cómo? ¿Se imaginan? Si así nomás hay chisme, ¿cómo sería el chisme? ¿Cómo le parece que ese pastor, no sé cuántas, porque eso es lo que vamos a analizar? Si cada una de ellas, y ellos hacían eso es lo que tenían que hacer, pero hoy tenemos la palabra escrita y vamos a ver, pero quiere decir eso también que así como cada iglesia tenía una influencia diabólica, demoníaca, vamos a entender realmente qué es eso de la iglesia de las Nicolaitas, vamos a ver qué tanta babosadas hablaban, vamos a aclarar esas cosas, ¿de acuerdo? Por lo que dice la palabra de Dios aquí. Entonces dice Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3, léalo conmigo ahora sí completamente. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Yo creo que hasta ahí, ¿qué puedo explicar? Nada, ya está escrito, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas. O sea, que Juan, que estaba viendo, ¿sí o no? Una revelación que le dio Dios por medio del Hijo, Dios a través del Hijo por medio del ángel a Juan, ¿ya? Entonces aquí aparecen 4 personajes. Antes de eso, versículo número 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Mire, realmente, sean sinceros, ¿cuántos han leído Apocalipsis? Levanten la mano los que hayan leído Apocalipsis. ¿Alguna vez a usted le dio pánico leer Apocalipsis? ¿Sí? Pero entienda algo aquí, mire, entienda algo aquí. Hay una gran bendición. Aquí dice, bienaventurado. Lo está diciendo la Biblia. Es una promesa. Y dice allá, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Mire, una de las cosas más espectaculares, una de las cosas más maravillosas que puede suceder en el mundo cristiano es leer Apocalipsis. En ninguna otra parte va a decir eso. Sí, Mateo capítulo 5 le está diciendo las bienaventuranzas,
Bienaventurado, bienaventurado bienaventurado el que sufre, bienaventurado. Pero aquí está diciendo bienaventurado usted, el que lee, el que oye, pero también habla la palabra de Dios. Entonces, hasta el versículo número 3 voy a mostrar. Ahí presenta 4 personajes. Número 1, Dios es la fuente del mensaje. Él es la fuente, Dios omnipotente, soberano y eterno, al alfa, omega y principio y fin. Número 2, Cristo es el tema central. Acuérdese que toda la Biblia me está hablando de Jesucristo. ¿Cuánto más el libro de Apocalipsis, que está hablando de Jesucristo? Número 3, el ángel. Acuérdese que la función de los ángeles, el papel de los ángeles son mensajeros. Oigan eso, esa es la función de los ángeles. Todo usted cuando vea, siempre vea usted en las escrituras, la función de los ángeles, ¿qué? Mensajeros. Es mensajear, o sea, yo no sé cómo se llamarán ellos allí. Y el 4 personaje que nosotros vemos allá es Juan, como instrumento de Dios a quien fue dada esta revelación para escribirla. ¿Quiere que le diga una cosa? Ya no hay más revelaciones. La Biblia, mire, que se levanta, el Señor Jesús fue tan claro, dijo, mire, si alguien le dice, si alguien le habla, que mire que vio una revelación, ese es un ¿qué? Mentiroso. Ya no hay más revelación. Mire que yo tuve un sueño, que tuve una revelación. ¿La Biblia habla de eso? La Biblia no me habla de eso. Yo les digo, se comió los frijoles, estaban pasados, o la hierba estaba muy verde, porque la Biblia no me habla de eso. La mejor palabra profética es la que está escrita. Perdóname que sea tan duro, perdóname que no quiero tener esa soberbia en mí, pero un día me pasó eso, ¿no? Estaba predicando acerca de la apostasía y preciso llegó un amigo ahí ¿sí? Estudió conmigo y él dice ser profeta y estudió en la escuela de profetas y se sentó allá atrás, yo no lo había visto y empecé a rajar de los profetas. Y al otro día me llamó y me dijo, vea Pachito, quiero que nos sentemos porque usted me las echó todas porque me vio. Le dije, ¿usted fue a la iglesia? Dijo, yo estaba allá atrás. Le dije, no lo vi, mi hermano, pero venga, si hablamos. Y me tocó, lo lamento, pero en ninguna parte de la Biblia dice que se meta en una escuela de profetas, ¿o sí? Una parte. O que el profeta le va a venir a revelar cosas a usted, ¿sí? Mire, aquí han venido a decirme que no sé qué, que sí sé cuándo, que voy a comprar hasta la otra esquina, pero han pasado 15 años y al contrario, como que nos va a tocar decirnos de aquí, porque la señora está muy enferma. Es una mentira, mire, más bien, ¿sabe qué? Prediquemos, ¿por qué? Que proféticamente, ¿sabe qué? Sí le voy a decir, eso sí es palabra profética. ¿Sabe qué? Si usted no está tomado, si usted no cree en la palabra de Dios, usted es condenado. Eso sí es profético. Otra palabra, mire, yo siempre recibo, mira, yo tuve una revelación, usted se va a morir. Se va a morir. Mire, escrito está. ¿Cuándo? Yo no sé. Eso sí, yo no sé. No sé ni el día ni la hora que el Señor va a venir. Usted se va a morir, eso sí se lo digo. Es lo único que le puedo garantizar. ¿En serio? Entonces más no hay. Por eso está diciendo aquí, he dado testimonio. Mire Juan. Ahora, para recibir una palabra de esas, ¿quién era Juan? ¿Quién era? Ya hablamos de él, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Y qué día estaba? ¿Cómo estaba el corazón de Juan para recibir algo de él? Yo alguna vez le dije, Señor, yo quiero que tú me envíes. Estaba aquí, eran tal vez las 3 de la mañana, todo esto estaba oscuro, no prendo la luz y me pongo a orar porque Él es la luz de este mundo. Entonces me puse a orar aquí y yo me paré allá en la mitad y le dije, Señor, yo quiero una revelación tuya, Señor, que viniese un ángel. La verdad, llegó algo a mi corazón. Mire, a mí nunca me ha hablado Dios, Javier. Ni el día que me hable así, me da un infarto. Serio. Imagínense, hijo, mi papá resucitó, Dios mío, yo me muero. Y me llegó algo a mi corazón, ya le digo así jocosamente, llegó algo a mi corazón y sentí eso, ¿no? Sentí como una punzada y me dijo, dentro de mí decía,
Y si llegara un ángel y se le apareciera al frente, ¿por dónde sale corriendo usted? Dígame, es que ya no hay aparición de ángeles, ya no hay más palabra profética, ya no vivimos por sueños. Todo eso es mentira. La única revelación perfecta es la palabra de Dios. Ah, sí, Dios me habla, y en este momento Dios le está hablando por la palabra. Él viene, prepárese, Él viene. Lo demás, diga más bien, tengo una corazonada, ¿no? Yo siento en mi corazón. Mire, la verdad, yo quisiera ser tan santo como usted es tan santo. ¿Verdad? Yo quisiera ser caminar así como usted camina. Para que me hablara Dios como seguramente a usted le habla. Pero a mí Dios nunca me ha hablado. No tengo que contarle las intimidades con mi Señor, ¿no? ¿Para qué? Pero Dios nunca me ha hablado. Lo único que sé es que estaba con mi esposa en oración hace como un mes y medio estábamos en oración y estábamos orando por los servidores de la iglesia. Yo, Señor, cogí la Biblia y iba en mi lectura de la Biblia cuando dice el Señor: ¿usted necesita obreros para la mies? Sí, Señor, ore para que vengan obreros para la mies. Ahí me respondió el Señor: ore. ¿Quería una respuesta? Le dije: sí, ves, mira mi Señor tan lindo, mire qué está diciendo aquí. Estamos pidiendo servidores. Dijo que el Señor: ore para que hayan, ¿qué? Más obreros. Padre, nosotros hemos empezado a tomar ahora, Señor, ya vimos la introducción de los libros de Apocalipsis y hemos visto, Señor, cómo tú le das una revelación perfecta, Señor, a tu hijo Juan como instrumento. Tú eres la fuente, Señor, y sabemos que nadie, absolutamente nadie estaba mejor preparado que tu apóstol Juan, Señor, para recibir y también, como dice, para transmitir tu mensaje, Señor bendito. Juan dio el testimonio a la palabra profética que tú le diste, Señor. Entonces, ayúdanos a tener esa revelación, ese discernimiento, Señor, de lo que tú a partir de este momento, Señor, nos vas a enseñar a través de la palabra, Dios. Que tengamos un corazón humilde, Señor, para recibir la exhortación, para recibir la animación y para recibir la fortaleza de ti, Señor. Que podamos cumplir el mandamiento. Tú dices, Señor bendito, entonces, Señor, el testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que Juan vio, Señor, y nos las revelaste, Señor, a través de la Escritura por medio del Espíritu Santo. Así que, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a tener un concepto claro, una interpretación clara, mi Señor, que cada miércoles, mi Señor, vayamos profundizando, Señor, lo que tú, Dios de los cielos, querías hablar a tu iglesia, a las 7 iglesias, mi Señor, pero también, Señor, a nuestras vidas, Padre bueno. Ayúdanos a ver los acontecimientos de Jesucristo y las cosas que van a suceder, Padre bueno, la bienaventuranza a leer la palabra, mi Señor bendito, y saber, Padre, que tú lo dijiste, que el tiempo está cerca, mi Señor. Y nosotros hoy, años atrás, mi Señor, tal vez años 90, Juan lo estaba escribiendo después de tu venida, mi Señor. Hoy nosotros, año 2017, ¿cuánto más cerca no estamos de tu preciosa venida, Señor? ¿Cuánto más, mi Señor? Hoy día, Señor bendito. Entonces, por eso, papá, te pido que nos des sabiduría. Te pido por mis hermanos, te pido por cada uno de ellos. Empodéralos de ti, Señor. Ayúdalos, mi Señor, a comprender, ayúdanos a entender perfectamente que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Tómanos de tu mano. Cuando estudiábamos el Padre Nuestro, había algo que decía allí, Señor: no me sueltes de tu mano, precioso Dios del cielo, por difícil que sea nuestra situación, Señor. Ayúdanos, mi Señor. Dígale: Señor, ayúdame por favor, Dios del cielo. Tenme de tu mano, Dios, que cada momento, que cada instante, que cada tiempo que yo tenga, mi Señor, yo pueda aprender de ti, conocer de ti, Señor. Bendícenos de tal manera, Señor, que nos des la sabiduría, que nos des el entendimiento, Señor, para poder, Dios de los cielos, tener la pasión para que otros, aquellos que no te conocen, te conozcan, Señor. Sabemos que esto es una verdad absoluta, mi Señor. Por lo tanto, Padre precioso, que tu gracia y misericordia estén con nosotros, mi Señor. Bendice cada hogar, bendice cada familia, Señor. Oramos por aquellos que trajeron sus ofrendas, mi Señor.